Bien. Entonces, retomemos desde donde estábamos en la clase pasada. Habíamos dejado por acá transformación de vectores. Y vamos a ver lo siguiente. En este caso, los voy a invitar a que después ingresen a esta presentación, vean el video, haciendo clic acá, entran a un videito que armamos para los talleres. Es recomendable que lo puedan ver. No lo voy a hacer ahora porque me tomaría mucho tiempo. Y vamos a poner un ejemplo que vimos con todos los que hicieron los talleres. Supongamos que en el punto de coordenadas x, y, z igual a 1, 2, menos 3, entonces estamos en el espacio, estamos en 3 dimensiones, en un punto cuyas coordenadas cartesianas son 1, 2, menos 3. En ese punto existe un vector A que tiene esta descripción. El vector A se va a escribir como 5i más 3j menos 2k. ¿Cómo escribo este vector en coordenadas esféricas? Bueno, primero lo que tengo que hacer es identificar en qué punto está ese vector. En principio, este vector A tiene este valor o esta expresión en este punto, en el punto de coordenadas x, y, z igual a 1, 2, menos 3, que está dado acá. Esto es lo que llamábamos, si se acuerdan ustedes del lunes, vector posición. El vector posición va a ser 1 por versor y más 2 por versor j menos 3 por versor k. En ese punto, el vector A, que es este vector acá, va a tener componentes a sub x igual a 5, a sub y igual a 3, a sub z igual a menos 2. Gráficamente, ¿qué es lo que estaba diciendo? Acá yo les sugiero, si ustedes quieren tomar apuntes, háganlo, pero todo esto está grabado. Entonces les sugiero que me presten atención y en todo caso después ustedes pueden revisarlo, mirarlo, simplemente para no perderse nada, y si me tienen que hacer consultas, aprovechen este momento para hacerlas. En este punto estamos definiendo el vector A, que es este vector azul. Pero este punto está definido por el vector posición. El vector posición es el vector que me indica justamente la posición de alguna partícula o de algún punto en el espacio con respecto al origen de coordenadas. Entonces es un vector que parte del origen de coordenadas y va hasta el punto de interés. Eso es el vector R. El vector R es un vector, pero es un vector muy particular, que tiene esa característica que acabo de mencionarles. Ahora, en ese punto, yo quiero describir el vector A, que este vector A puede ser, por ejemplo, el vector velocidad de una partícula que en un momento, en un tiempo, está en este punto acá, dado por descrito por el vector posición R. Entonces, acá puedo tener, por ejemplo, alguna, no sé, lo que ustedes se imaginen, algún objeto que está en este punto. O sea, hago una foto y en un momento dado el objeto está en este punto, lo describo con el vector R. Para este caso particular, para este ejemplo, el vector R va a ser i más 2j menos 3k. Y si A describiese, por ejemplo, la velocidad de esa partícula en un momento dado, entonces tendría este valor, 5 por i más 3 por j menos 2 por k, donde cuando hablamos de física, si esto representa la velocidad, entonces este que está acá, este número, este escalar, tiene que tener unidades, y en este caso de velocidad. Por ejemplo, va a ser 5 metros sobre segundo, este puede ser 3 kilómetros por hora, este puede ser menos 2 milímetros por año. ¿Ok? Y acá para la posición puedo tener 1 milímetro en I más 2 metros en J menos 3 años luz en K. ¿Eh? Cada uno de estos, y a propósito dije distintas unidades, pero siempre de la misma magnitud. Magnitud, posición o distancia. Magnitud, si estamos hablando de velocidad, acá, acá y acá tenemos que tener escalares con unidades de velocidad. Ahora, si quiero encontrar en coordenadas esféricas las posiciones, o mejor dicho, las coordenadas de la posición de este punto que está acá, cuyas coordenadas son 1, 2, menos 3, quiero encontrarlas en coordenadas esféricas, como vimos el lunes, tengo que usar este sistema de transformaciones. Las coordenadas esféricas son r, θ y φ. R se escribe como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes cartesianas.
del vector posición, etcétera. El arco tangente del cociente entre la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las coordenadas x y y sobre z, y el arco tangente de y sobre x, para tita y phi respectivamente. Para nuestro caso particular, donde x, y, z valen 1, 2 y menos 3 respectivamente, reemplazo x, donde aparezca x, reemplazo por 1, lo reemplazo acá y lo reemplazo acá. Donde aparezca y, lo reemplazo por 2, acá, acá y acá. Y donde aparezca z, lo reemplazo por menos 3, acá y acá. Eso es lo que hago en estas tres expresiones. Y me da estos resultados. Entonces, r, en este caso, vale raíz de 14, tita vale 0.8 pi, y phi vale 0.35 pi. Esas son las tres coordenadas esféricas de este punto que está acá. Las coordenadas esféricas, Ahora, conociendo las coordenadas de este punto, podemos transformar los elementos del vector. ¿Cómo? Utilizando esta relación. Yo también conozco a sub x, a sub y y a sub z, que para nuestro caso serían las componentes x, y, z del vector velocidad. Y acá, tita y phi van a ser las coordenadas esféricas, tita y phi, del punto donde está este vector A. Y acá es muy importante distinguir esto. Acá tengo a sub x, a sub y y a sub z. Acá tengo a sub r, a sub tita y a sub phi, que son las coordenadas, perdón, son las componentes del vector. Al vector lo voy a escribir, al vector A lo voy a escribir como a sub x por i más a sub y por j más a sub z por k, o a sub, a ver si lo tengo acá, no lo tengo acá, lo tengo más adelante, a sub r por r versor más a sub tita por tita versor más a sub phi por phi versor. Ese es a r, a tita y a phi son estos que están acá, que son los que quiero encontrar, que todavía no los conozco. En cambio, este tita y phi son las coordenadas del punto donde está el vector. Y ahí viene la confusión que algunos de ustedes me plantearon antes de empezar la clase. Como conozco las coordenadas del punto de interés, que son raíz de 14, 0.8 pi y 0.35 pi para r, tita y phi respectivamente, entonces reemplazo estos valores acá en esta matriz. Fíjense que donde aparecía tita ahora puse 0.8 pi y donde aparecía phi puse 0.35 pi. Cuando resuelvo esto, y además en esta matriz columna reemplazo por lo que corresponde 5, 3, menos 2, entonces fíjense que hago esta cuentita, me da 0.27, hago esta cuenta, me da 0.53, etc. Reemplazo esta matriz columna por los valores que corresponden, hago el producto matricial y me quedan estos tres valores, que es una matriz columna. Entonces a sub r va a valer esto, a sub tita va a valer esto y a sub phi va a valer eso en el punto de interés. Entonces, para la posición, la misma posición inicial, que es la posición donde estaba mi partícula, dada por este vector en coordenadas cartesianas, sabiendo que mi vector era este, yo conocía estas dos cosas. Este era el vector posición y este era, por ejemplo, el vector velocidad en esa posición. Yo sé que ahora el vector, por ejemplo, el vector velocidad, escrito en coordenadas esféricas, en ese punto va a tener esta expresión. Fíjense que va a ser 4.54. Tengo que tener presente, hasta acá estamos hablando simplemente de matemática, por eso no hay unidades. Pero si fuese un vector velocidad, acá tengo que tener unidades de velocidad, acá también y acá también. Este vector y este vector son exactamente iguales en ese punto que está acá, en este punto de interés. ¿Bien? Es muy importante que recordemos que como estamos trabajando con un campo vectorial, y ahora voy a volver sobre esa idea, entonces en cada punto del espacio el vector A puede ser distinto. Es decir, el vector A va a depender de la posición. El vector A, que puede ser la velocidad de la partícula, va a ser distinto en cada lugar. R es un vector posición que me indica la posición de un punto en el espacio. Para cada punto del espacio yo tengo un vector. Esto es lo que se llama un campo vectorial. Esto se escribe de este modo.
A, en coordenadas esféricas, el vector A se va a escribir como A sub R por R más A sub tita por tita versor más A sub phi por phi versor. Pero ahora, cada uno de estas componentes va a depender de la posición. A sub R va a depender de la posición, A sub tita va a depender de la posición, A sub phi va a depender de la posición. Pero también los versores R, tita y phi dependen de la posición. Eso lo vimos la clase pasada. Cuando ustedes me preguntaban al principio, me hicieron algunas consultas que tenían que ver con las componentes de un vector. Estas son las componentes del vector. En coordenadas cartesianas serían A sub X, A sub Y y A sub Z. En coordenadas esféricas, A sub R, A sub tita y A sub phi. En coordenadas cilíndricas, A sub ρ, A sub phi y A sub Z. Con esto terminábamos la primera parte del taller. Estoy usando las diapositivas que empleamos en el taller de febrero. Si quieren hacemos una pequeña pausa para que me hagan consultas sobre esto y seguimos con el segundo. Yo tengo una pregunta de esto y relacionado con el punto 3 de la guía 0. Sí. Que me confunde que phi, usando las ecuaciones de phi dependiendo de las coordenadas cartesianas, me da un valor que es 0,98, pero cuando después hago con el vector posición, la componente de phi es 0. De nuevo, usando qué no te da cero y usando qué te da cero, no entendí la pregunta. Que, o sea, calculando phi de la ecuación de coordenadas cartesianas tangente menos 1 de y sobre x, te da un Arco valor, tangente. ¿no? Ujú. Arco tangente. Y después, pero después calculando el vector posición, la componente del versor phi es 0. Ah, la componente del vector R en la dirección del versor phi. Claro, sí. Ujú. Bien, buena pregunta. ¿Qué dicen los demás? ¿Alguno se anima a responder? ¿Ninguno? Bueno. A ver, estoy buscando. A ver si encuentro acá en esta presentación, en lo que vimos el lunes. A ver si encuentro y si no me voy a... y lo escribo, pero quiero encontrar una diapositiva más o menos adecuada. Bueno, vamos acá. Bien, entonces, lo que planteas, Lautaro, vos, vamos a la guía. Y la guía
está acá. Y dice, hallar la expresión del vector posición R, 2i más 3j más 4k. Entonces tengo el vector posición R, ¿están viendo? 2i más 3j más 4k. Y me pide escribir este vector en coordenadas esféricas, ¿no? ¿Lautaro? Sí, cilíndricas y esféricas. Cilíndricas y esféricas. Vamos a hacerlo en esféricas. Entonces cilíndricas les queda a ustedes. ¿Qué conozco cuando escribo este vector así? X y Exacto. Z. Conozco x, y, z. X vale 2, y vale 3, z vale 4. Como decías vos, Lautaro, si yo uso las relaciones que me transforman las coordenadas del punto de un sistema de coordenadas cartesianas a uno esférico, entonces lo que tengo es R es igual a Raíz de X al cuadrado, Y al cuadrado y Z al cuadrado. 4 más 9 más 16. Me dicen el resultado. Tita es igual a 0,734. 0,034. Arco tangente lo pongo a propósito así. No, ese era de Tita, el que leí. Ok. Ah, el de tita me decís, vos me estás diciendo el resultado de tita. Sí, No, ok. 0,7734. Bien. No, pero primero la Yo expresión. diría raíz de 29, pero bueno. Por eso, bueno, podríamos acá poner raíz de 29. Y acá tenemos el arco tangente de X al cuadrado más Y al cuadrado sobre Z. La raíz sobre eso. Z. La raíz cuadrada de 4 más 9 sobre z. Y acá vos me dijiste que te daba 0,034. 734. 0,734. Bien, ahora vamos a hablar sobre esto, porque hay que ver el modo de la calculadora. ¿Alguien está haciendo consultas? No, Leandro, levantaste la mano. Sí, profe, respecto a la expresión de tita, porque yo en las notas del taller encontré otra expresión Ujú, y no sé si es homóloga, ¿no? El arco coseno de z sobre x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. ujú, sí. Da lo mismo usar cualquiera de las dos. Ujú. Bien. Luego tenemos phi, que es el arco tangente de, Y sobre x. exacto, 3 sobre 4. Resultado, 3 sobre 2. Sobre 2. ¿cómo? Que 3 X sobre 2, igual a profe. 2. X, perdón, yo puse sobre Z. Gracias. Esto es 3 medios. Me da 0,98. Bueno, ahora miramos esto. 0,98 acá. Y hacemos así. Ahora, tomen la calculadora para ver qué están haciendo y hagan la tangente de 0,98. 1,49. Ok, Aproximadamente un medio. da aproximadamente medio. medio. Entonces, ¿esto qué es? 0,98, ¿en qué sistema? ¿Estos son 0,98 grados o son 0,98 radianes? Esa es mi pregunta. Radianes. Radianes. Bueno, depende de qué tenga la calculadora. Radianes. Ah, la tienen ya en radianes. Sí, sí.
Ah, perfecto. Esto también está en radianes. Sí. Entonces, Sí, ¿qué sí. significa? Bien, ¿qué significa eso? ¿Cómo hago para ponerlos en términos de pi? Porque acuérdense que cuando trabajamos en radianes nosotros hablamos de múltiplos de pi. Porque, por ejemplo, el coseno de pi radianes, ¿cuánto vale? Con esto vamos a trabajar muchísimo, así que -1. menos Menos 1. 1. Entonces, y después hablamos de fracciones de pi. 3/4 de pi, 1/4 de pi, 0,27 pi, etcétera. Entonces, ¿qué fracción de pi tengo acá y qué fracción de pi tengo acá? El primero creo que es aproximadamente 0.23 pi. Bueno, 0,23 pi. ¿Y acá? Esto ya es aproximado, así que ponemos así. 0,31. 0.31 pi. Bien. Entonces lo que tengo es Profe, R. Sí, espérame un cachito que... no, esto era raíz de 29, perdón. Raíz de 29. Tita igual a 0,23 pi. Phi igual a 0,31 pi. Sí, ¿quién habló? ¿Lautaro? yo, profe, ¿cómo se hace para poner en términos de pi? Bien. ¿Cómo hicieron para poner en términos de pi? Dividir por pi. No escuché. Dividí por pi. Dividido por pi. Sí. ¿Listo? Gracias. Fíjate, no es más que hacer esto. Multiplicar y dividir por pi. Estás multiplicando y dividiendo por 1, ¿no? Al multiplicar así por el factor unitario, lo que hago es pi, yo lo quiero dejar. Entonces lo que hago es dividir este número por pi, como te decían los chicos. Esa es la razón. Bien. Entonces yo tengo ahora las coordenadas del punto expresadas. Coordenadas cartesianas, tengo esto que está acá. Perdonen la desprolijidad, pero me importa que se entienda bien. Y por otro lado tengo lo mismo, pero las coordenadas del mismo punto en el sistema de coordenadas esféricas. Ahora, a mí el problema no me pide las coordenadas de ese punto, como bien decía Lautaro al principio. A mí el problema me pide el vector posición en coordenadas esféricas o el vector posición en coordenadas cilíndricas. El vector posición, cualquier vector posición en coordenadas esféricas, se escribe así: R igual a R por R versor. Nada más que esto. Siempre. Para nuestro caso particular, lo que tenemos es que R va a ser igual a raíz de 29 por R versor. Entonces, aquello que en coordenadas cartesianas se escribe como 2i más 3j más 4k, en coordenadas esféricas se va a escribir simplemente como raíz de 29 por R. Ahora, parte de la pregunta que me hacía Lautaro era, ¿dónde entran tita y dónde entra phi? Bueno, tita y phi están implícitamente dentro de este R versor. Cuando yo quiera graficar este vector, voy a intentar hacerlo rápidamente, pero de la manera más prolija posible. Yo voy a decir mi sistema de coordenadas. Entonces, en este caso yo tengo 2, 3, 4. Por lo tanto, vamos a ponerlo así. Esto es 1 y esto es 2. Esto es 1. Aproximadamente, bueno, este está mal. 2, 3. Entonces acá subo. Y subo aproximadamente 4. Entonces marco así: 1, 2, 3, 4.
Los dos últimos no están equidistantes. Más o menos por acá. Y más o menos por acá. Todo esto no está a escala. Ojo con eso. Entonces mi vector R va a ser este que está acá. Ese que está ahí, este que está acá, es el vector R igual a 2i más 3j más 4k. Pero también es R igual a raíz de 29 por R versor. Es exactamente el mismo vector. Lo que pasa es que el versor R, este que está acá, es un versor que está acá, vamos a ponerlo con otro color para que se vea bien, es un vector que comparte la dirección y en este caso el sentido del vector R, del vector posición, de hecho siempre va a compartir también el mismo sentido, pero tiene módulo 1, mientras que el vector posición tiene módulo raíz de 29. Pero el versor R, que es este que está acá, si yo estuviese describiendo otro punto en el espacio, por ejemplo, si yo quisiese describir un vector acá abajo, entonces para ese vector, el versor R va a ser este que está acá. Por lo tanto, como yo les decía la clase pasada, el versor R, este va a ser otro versor R. El versor R va a cambiar según el vector posición que yo esté queriendo describir. Y esto es importante entonces distinguir al vector posición de cualquier otro tipo de vector. El vector posición es un caso particular de vectores generales, donde R se va a escribir como Rx es X, Ry es Y y Rz es Z. ¿Sí? Si un vector cualquiera A lo escribíamos como A sub X por Y más A sub Y por J más A sub Z por K, un vector R va a ser R sub X por Y más R sub Y por J más R sub Z por K. ¿Todos me siguen en esto? Profe, ¿puede ser que no esté entendiendo yo la practicidad de hacer este cambio? Ahora lo Porque, vamos a ir viendo. Parece una cosa complicada porque no están habituados. La idea claro, va a ser difícil. al Al final principio, ponemos un módulo y la dirección de un versor, pero ese versor va cambiando en el espacio y, no sé, a mí se me hace... efectivamente. Pero hay situaciones en físicas, ¿no? Hay situaciones en la naturaleza que ameritan este uso de, o digamos, que hacen que utilizar este tipo de lenguaje facilite la resolución de algunos problemas. Uno al principio, como está muy habituado a hablar el idioma de las coordenadas cartesianas y lo maneja bastante bien y se siente bastante cómodo y nada bien en ese río particular, tiene miedo de meterse en una pileta o en otro tipo de río o en el mar porque no lo conoce, pero van a ver que tiene otras ventajas. Entonces lo que aparecen es distintos tipos de herramientas para manejar de manera más sencilla problemas más complejos. Lo vamos a ir Profe, viendo. Ujú. Uno tendría muchas configuraciones para hacer un R raíz de 29, ahí viene la confusión. Bien, probablemente. ¿cuántos? Está bien, está muy bien la apreciación. Si yo defino este vector R en este sistema de ¿Cómo coordenadas, desaparecer? X, Y y Z, tengo este sistema de coordenadas con este origen y eso no lo cambio. Yo defino este vector posición, hay un único vector posición que es este que está pintado azul, que se describe con este vector. ¿Sí? Sí, ¿no es cierto? ¿O ya se me perdieron? Sí, sí, sí. sí, profe. Ahora, como está diciendo Jaime, si yo les doy simplemente este vector así y no les digo nada más, ustedes no saben dónde está ese punto. Si yo les digo el vector posición de un punto en el espacio es raíz de 29 por R versor, solamente les doy esto, ustedes me van a decir qué cosa. Hay alguna información que sí tienen. ¿Qué me van a decir? Ese punto está, bien, no en una esfera, sino en una superficie esférica o en un cascarón esférico, está depositado sobre alguno de los puntos de un cascarón esférico de radio
raíz de 29 y cuyo centro es el origen de coordenadas. Entonces yo acá podría decir cualquier punto que estuviese, vamos a exagerar, ¿no? Pero si yo trazo una superficie esférica, la hago a mano, una cosa así, ¿no? Entonces como esta es mi superficie esférica, en ese primer octante, cualquier punto, y este punto que está acá, por supuesto, pertenece a esa esfera o a esa superficie esférica. Cualquier punto que pertenezca a esa superficie esférica va a poder describirse de este modo. Entonces, hay una ambigüedad. No me alcanza para definir cualquier punto del espacio. Lo que pasa es que este R versor, ustedes saben que cuando quiero escribir R versor en coordenadas cartesianas, ¿cómo se escribía? X por Y versor, Y por J versor y No. Z por K versor. Bien, ese es el vector posición. Este es el versor R. Fíjense, lo hicimos la clase pasada. Vamos a la presentación. Acá. Era el seno de tita por el coseno de phi versor i. Ahí me fui a buscar mi tabla. Bien, les muestro dónde. Por acá estábamos. Acá. Esto que está acá es lo que yo les preguntaba recién. R versor, ¿cómo se escribe en términos de I, J y K versor? Entonces, seno de tita, coseno de phi, seno de tita, seno de phi, coseno de tita. Epa, ¿qué pasó? Me vengo acá. Entonces, R versor es seno de tita, coseno de phi por I, más seno de tita, seno de phi, más, bueno, por J, más coseno de tita por K. Si no me equivoco es así, ¿no? ¿Ustedes lo tienen ahí? ¿Lo están viendo? Bien. Fíjense entonces que este versor, para yo transformarlo a coordenadas cartesianas, y en coordenadas cartesianas I, J y K versor son versores fijos, es decir, no dependen de la posición, esté en el punto del espacio en el que esté, I va a ser siempre el mismo, J va a ser siempre el mismo y K va a ser siempre el mismo. Cosa que no pasa con los versores R, tita y phi de esféricas. Cosa que no pasa con ρ y phi de cilíndricas. Entonces yo para determinar de manera unívoca al versor R, fíjense que internamente, como estos son fijos, I, J y K, para que este quede bien determinado, yo necesito definir claramente tita y phi. Una vez que tengo un tita y un phi definido, en este caso, para este caso sería, este es tita, este que está acá, lo voy a pintar con rosado, es tita, y este que está acá abajo, así, es phi. Una vez que defino esos dos, voy a borrar el vector que está acá abajo para que no se confundan, porque este era otro ejemplo. Este de acá es tita, es el ángulo azimutal. Una vez que tengo definido, y acá arriba me equivoqué, este es tita. Bueno. Espérenme que no
Me está dando para borrar. Ahí está. Esto es tita. Una vez que tengo definidas tita y phi, tengo bien definido R unívocamente. Entonces, implícitamente, si yo digo cuánto valen tita y phi, no están en el vector posición, pero están implícitamente acá adentro. Bien. Ya vamos a volver un poco más sobre el tema. Vamos a la segunda parte. Bueno, pasamos un poco rápido esta primera parte. Esto era repaso. Entonces, lo que vimos el lunes, cómo pasar de un sistema a otro. Acá están las transformaciones de cilíndricas a cartesianas, cartesianas a cilíndricas, esféricas a cartesianas, cartesianas a esféricas, esféricas a cilíndricas y cilíndricas a esféricas. Luego habíamos visto el tema de vectores en diferentes sistemas de coordenadas. Esto lo vimos el lunes. En el caso particular, que es lo que estábamos diciendo recién, del vector posición de un punto, también lo vimos el lunes a esto. El vector posición es tal que R sub x, la componente x del vector R, que podemos llamar R sub x, es igual a x. R sub y es igual a y y R sub z es igual a z. ¿Sí? Si decimos un vector genérico, esto es A igual a sub x por y más A sub y por j más A sub z por k. Cuando A sub x es igual a x, A sub y es igual a y y A sub z es igual a z, ese vector A es el vector posición que simbolizamos con la letra R. ¿Me siguieron lo que dije recién? Bien. Para coordenadas cilíndricas... ¿Podría repetir, profe, eso último? Sí, Por claro. favor. A ver si lo muestro en la otra diapositiva. Lo muestro acá. Un vector cualquiera, un vector A, en coordenadas cartesianas se escribe como A sub x por y más A sub y por j más A sub z por k. Si A sub x es igual a x, si A sub y es igual a y A sub z es igual a z, es decir, las coordenadas de un punto del espacio, x, y y z, entonces este vector A va a ser el vector posición, que nosotros generalmente lo llamamos o utilizamos la letra R para simbolizar a ese vector particular. Es el único caso en el que a x va a valer x, a y va a valer y y a z va a valer z. En cualquier otro caso, a sub x, que es la componente x del vector, incluso puede ser, y vamos a ver un ejemplo, a sub x puede ser y cuadrado más 3z dividido x. Esto es una función y no es una función de x. Es la componente x del vector. Pero esto puede ser una función de x, y y z. Esto una función de x, y z y esto una función de x, y z. Cuando esto vale x, y esto vale y esto vale z, esto es r. Y acá abajo, cuando de todo esto, acá tengo a sub r, a sub tita y a sub phi, para ir a un ejemplo de lo que vimos recién. Cuando a sub r vale 0, perdón, a sub r vale r, a sub tita vale 0 y a sub phi vale 0, entonces este es el vector posición. ¿Bien? Entonces el vector posición... ¿Por qué pasa eso? Es un vector particular, es un ejemplo. Yo estoy diciendo, el vector posición se define de ese modo. Cualquier vector se va a escribir de esta manera. Pero el vector posición no tiene componentes en tita y en phi. ¿Por qué se pasa eso? Porque si vamos... Espérenme que yo tengo que volver a salir acá. Porque si venimos al ejemplo que estábamos viendo recién, este que está en azul es el vector posición. Y este vector, posición, fíjense que solamente tiene componentes
en la dirección del versor R. No tiene ninguna componente en tita y no tiene ninguna componente en phi. Por eso a sub tita y a sub phi valen 0. No así para cualquier otro tipo de vectores, que puede ser un vector campo eléctrico, vector campo magnético, vector velocidad, vector lo que ustedes quieran. Vamos a ir viendo después ejemplos de esto. Vuelvo acá y entonces el vector posición en coordenadas cilíndricas se escribe como ρ por ρ versor más z por k versor. Y acá te respondo un poco a tu pregunta con este gráfico también de nuevo, Lautaro. Este vector posición, el vector azul, fíjate que tiene componentes en la dirección de k, es decir, en la dirección z. Tiene una componente ahí. Y tiene una componente en esta dirección, que es la dirección del versor ρ. Pero no tiene ninguna componente en la dirección k. Por lo tanto es ρ por ρ más z por k más 0 por phi versor. Y acá es importante, a sub phi vale 0, a sub z vale z y a sub ρ vale ρ. Y finalmente en coordenadas esféricas, R, el vector posición, se va a escribir como R, la coordenada R, la distancia entre el punto y el origen de coordenadas. Acuérdense que habíamos definido R como un valor siempre positivo, multiplicado por el versor R. Habíamos visto esto, y acá vamos a poner otro ejemplo, cómo pasar de cilíndricas a esféricas. Bueno, ρ versor se va a escribir como seno de tita por R versor, más coseno de tita por tita versor, más 0 por phi versor. Phi versor va a ser igual a phi versor, y k versor va a ser coseno de tita por R versor menos seno de tita por tita versor. Utilizando siempre estas relaciones, y todas las relaciones que están acá, pueden encontrar las transformaciones de versores en un sistema a versores en otro. Ahora, acá está un ejemplo de lo que yo les decía recién. A sub x, perdón, el vector A en coordenadas cartesianas se puede escribir como a sub x por y más a sub y por j más a sub z por k. Si el vector no tiene componente z, entonces estamos hablando de un vector en el plano XY. Si tenemos un vector que es donde esto es 0, si a sub z es 0, entonces mi vector va a ser a sub x por y más a sub y por j. Es decir, voy a estar solamente en el plano. Vamos a ver un ejemplo de eso. Pero hablamos de un campo vectorial. Y acá hago una pequeña pausa. Y les pido que me presten atención. Después, en todo caso, escriben. Pero el ejemplo que les di cuando dimos los talleres era el siguiente. Un campo muy intuitivo es el campo escalar de temperaturas. ¿Qué es un campo? Es una función que asume un determinado valor en cada punto del espacio. Entonces, por ejemplo, podemos tener un campo de temperaturas. En cada lugar de la habitación en la que están ustedes en este momento, en cada punto tiene una temperatura distinta. O la misma, pero en cada punto hay una temperatura. Entonces, si ustedes eligen alguna esquina, por conveniencia podemos elegir, por conveniencia digo por la manera en que pensamos, alguna esquina que esté abajo. Entonces, la confluencia, si se quiere, del plano del piso con dos paredes. Entonces, si ese es nuestro sistema, si ese es nuestro origen de coordenadas, desde ese punto pensamos cualquier punto del espacio, a cualquier punto lo vamos a describir con coordenadas de x, y, z o con el vector posición. Cada punto. Ahora, en cada punto hay una temperatura distinta. Para cada vector posición, yo tengo una temperatura. ¿Esa idea me pueden seguir todos? Sí. Bien. Ahora, un campo vectorial es una idea un poco similar, pero se complica más la cosa. Porque en cada punto del espacio, ahora yo no tengo un escalar, una temperatura, por ejemplo, sino un vector. Vamos a pensar algo bastante simple. Si en cada punto del espacio yo agarro, no sé, una bolita,
una canica. La voy moviendo y tengo que pensar, por ejemplo, el vector peso. Primero, ¿qué dirección tendría ese vector en cada punto de la habitación en la que están ustedes? Sería vertical y con sentido hacia abajo. Bien, sería vertical, es decir, perpendicular al plano del suelo de ustedes. Radial. Radial no, salvo que pensemos algo más genérico. Yo simplemente los puse en una caja, que es la caja en la que ustedes están encerrados. Si me voy, me alejo un poco más y digo, bueno, pienso en la Tierra, radial con respecto al centro de la Tierra. Pero Ok, pensemos en ok. principio en la caja en la que están ustedes, y entonces vamos a simplificar la cosa, y es vertical el peso de la bolita en cada lugar donde están. Por lo tanto, tiene una fuerza que va hacia abajo y es vertical. En cada punto del espacio tendrían exactamente el mismo vector. En principio, si salimos de las aproximaciones, ustedes saben que también la aceleración de la gravedad depende La posición. De la altura. de la altura. De la posición, sí, pero en particular de la altura. Porque si yo me pusiese, si ustedes imaginan, por ejemplo, toman una hoja, la ponen horizontal, paralela, el plano de la hoja, lo ponen paralelo al plano del suelo. Entonces, en cada punto de esa hoja, el peso es exactamente el mismo vector. Ahora, si yo me voy un poquito para arriba o un poquito para abajo, por supuesto que la diferencia es mínima y es imperceptible para nosotros, pero desde el punto de vista teórico nosotros sabemos que la aceleración de la gravedad disminuye a medida que yo me alejo del centro de la Tierra. Por lo tanto, si yo me voy para arriba, con este mismo plano, voy a tener la misma dirección y sentido, pero el módulo del vector acá arriba no va a ser el mismo que el módulo de los vectores que estén en este plano. ¿Me siguen con esa idea? Profe, entonces usted estaría diciendo que la practicidad de las coordenadas esféricas vendría de que es irrelevante phi y, o sea, los ángulos. No, 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 Lo no. único que interfería sería el vector posición. No, no es tan así. Después lo vamos a ir viendo, pero ojo con este ejemplo que todavía yo no hablé de coordenadas esféricas. A propósito, les estoy poniendo coordenadas cartesianas, porque dije algo vertical. Entonces estamos hablando de, en el caso que yo les estoy diciendo, en cada punto de la habitación en la que están, el peso siempre tiene componente z, por ejemplo, un a sub z, y no tiene a sub x y no tiene a sub y, porque no va ni para allá, ni para acá, ni para allá, ni para ningún lado en este plano horizontal. Solo va hacia abajo el peso. ¿Puede complicarse? Sí. Yo puedo hablar de la velocidad de una partícula o de la velocidad del aire en cada punto de esta habitación. Y en este punto, el aire se está moviendo hacia allá, en este otro punto hacia allá, en este otro punto para allá. Y en cada punto, en algún instante de tiempo, el aire se está moviendo para algún lado. Pero yo quiero que en principio tengan la idea o el concepto de campo. Después vamos a ir a lo que vos planteás, Jaime, que es la practicidad o en qué queremos emplear esto. ¿El concepto de campo entonces más o menos está? Profe, Algunas caras perdidas y... ¿lo podría entender como una función que va de vectores a vectores? Exacto, exacto. En cada punto del espacio hay un vector. Y Cada me punto del devuelve espacio está dado por un vector que es el vector posición. Disculpe, Si yo le doy profe. el vector posición, me devuelve otro vector referido al... Exacto, exacto. No está ahí. Sí, decime, Lautaro. Entonces, cada componente del campo vectorial se puede decir que los componentes son campos escalares porque te dan un escalar. Exactamente. Muy bien. Lo que está planteando Lautaro, por si alguno se perdió, es cada componente del vector es un campo escalar. Es decir, a sub x depende de x, y, z. En cada punto del espacio, en cada punto de x, y, z, o en cada punto que tiene coordenadas de x, y, z, o en cada punto que está determinado por el vector r, el vector posición, tengo un valor de ax distinto, y un valor de y distinto, y un valor de az distinto.
Creo que dije Y, acá es AY y AZ. Bien, eso lo vamos a ver acá. Para cualquier punto del espacio, que puede ser A de R o A de XY, es lo mismo decirlo así. Fíjense, este ejemplo lo vimos en los talleres. Si esto es A sub X y esto es A sub Y, fíjense cómo justamente esto que estás diciendo vos, Lautaro. Acá tengo una función, esto es A sub X y A sub X vale 2X menos Y, o 2X menos Y. Y A sub Y vale Y cuadrado más X. Entonces, R, que es el vector posición, va a ser X por Y más Y por J. Siempre el vector posición va a ser X por Y más Y por J más Z por K. Acá no estamos hablando de Z, no nos importa Z, estamos en el plano. Esto es A sub X y esto es A sub Y. ¿Cómo se escribe el vector A en las posiciones 1, 1? Es decir, cuando X vale 1 y Y vale 1, ¿cómo se escribe A? ¿Y cómo se escribe A cuando X vale menos 2 y Y vale menos 1? Bueno, cuando X vale 1 y Y vale 1, reemplazo X por 1, Y por 1, Y por 1, X por 1. Y lo que obtengo es A en el punto 1, 1 igual a I más 2J. ¿Cuánto vale A en el punto dado por las coordenadas menos 2, menos 1? Hago lo mismo y me da este vector, que es menos 3i menos j. Y si lo veo gráficamente, fíjense, en el punto de coordenadas 1, 1, que es el vector posición i más j, el vector A en ese punto va a ser i más 2j. Es decir, en este punto, el vector que me interesa a mí va a estar dado por este vector que está graficado ahí. En el punto menos 2 menos 1, o escrito en términos vectoriales, menos 2i menos j, ¿cuánto vale A en ese punto? Y el vector ahí va a ser menos 3i menos j, como acabamos de ver. Entonces, en cada punto del espacio, el vector A, fíjense que es bien distinto. En otros puntos, esto es para el mismo campo vectorial, tengo eso que está ahí. Para el mismo campo vectorial, A sub x por i más A sub y por j, donde A sub x vale esto y A sub y vale esto. Fíjense cómo en 4 puntos arbitrarios, elegí 4 puntos y grafiqué cómo es el vector A en cada uno de esos puntos. Y acá habíamos mostrado qué pasaba cuando tengo un campo de este tipo. Parece súper complicado, pero tengo bastantes ganancias desde el punto de vista físico para representar algún tipo de fenómenos. En ese caso, el que estoy mostrando es este campo vectorial. En cada punto del espacio, fíjense cómo es el vector. Esto podría representar un remolino visto desde arriba, cómo está girando el aire. Vuelvo acá. Todo esto lo pueden seguir viendo, por eso voy rápido. ¿Cómo escribo esto en coordenadas polares? Porque acá no hay coordenadas ni cilíndricas ni esféricas, porque estamos en el plano. Bueno, súper importante esto. Tengo que transformar X y Y a ρ y φ. Y tengo que transformar I y J. ¿A qué las tengo que transformar? A ρ versor y φ versor. Entonces acá no me tiene que quedar nada que sea ni X, ni Y, ni I, ni J. Tiene que quedar todo en términos de las coordenadas ρ y φ y de los versores ρ y φ. Me queda precisamente esto que está acá. Fíjense cómo aparece esto que está acá abajo. Esto es igual a ρ. Esto que está en el denominador es ρ. Menos I es igual a menos ρ seno de φ. X es igual a ρ coseno de φ. Pero fíjense que todavía aparecen I y J. Ahora, ρ con ρ y ρ con ρ se cancelan y me queda que A es igual al seno de φ por I más el coseno de φ por J. Ahora, I es igual a esto que está entre paréntesis. J es igual a esto que está entre paréntesis. Reescribo, reagrupo, saco un factor común φ versor y, ρ versor y φ versor por otro lado.
y me queda esto. Entonces, todo este campo vectorial que parece horrible, cuando cambio de sistema de coordenadas me queda, este es el campo A. Es decir, en cada punto del espacio, ese campo es un campo de módulo 1 y que es igual al versor phi. Por eso tiene ese modo que visto de arriba parece un remolino. Profe, no entendí esa última parte. ¿Cuál última parte, Lautaro? Vio que primero lo pasa los componentes de cartesianos a polares. Sí. Y después, ¿por qué queda solamente A es igual a phi versor? Bien, porque I versor es igual a coseno de phi por rho versor menos seno de phi por phi versor. Claro, de la tabla, sí. Exacto, y J lo mismo. Ahora, menos seno de phi por coseno de phi por rho. Más coseno de phi por seno de phi por rho. ¿Cuánto da? 0. 0. Menos seno de phi por phi versor. ¿Qué da eso? Seno cuadrado de phi por phi versor. Bien, más coseno de phi por coseno de phi por phi versor. Coseno cuadrado por phi versor. Bien, seno cuadrado de phi más seno cuadrado de phi, entre paréntesis, multiplicado por phi versor. 1. Exacto, seno cuadrado de algo más coseno cuadrado del mismo algo da 1. No más preguntas. Perfecto. No, está muy bien. Ahora, este es el ejemplo que habíamos visto hace un ratito. Este es el vector A, que tiene esta forma escrita en coordenadas cartesianas para este punto particular, cuyas coordenadas cartesianas son 1, 2, menos 3. Las componentes del vector A son AX igual a 5, AY igual a 3, AZ igual a menos 2. Utilizando las relaciones de transformación, llego a R, θ y phi, que son los valores que vimos hace un ratito. Con eso, y utilizando o sabiendo que AX vale 5, AY vale 3 y AZ vale menos 2 en el punto que tiene estas coordenadas esféricas, entonces empleamos esta relación y nos daba, simplemente repasando lo de recién, que A es igual a esto por R versor, más esto por θ versor, más esto por phi versor. Entonces, AR o A sub R vale 4,54, A sub θ vale menos 2,76 y A sub phi vale menos 3,1. ¿Cómo transformamos un vector entonces de coordenadas cartesianas a coordenadas esféricas? Volvemos sobre esta idea, que bien decían ustedes, que cada una de estas componentes del vector son funciones de 3 variables. Entonces cada una es un campo escalar, AX es un campo escalar, AY es un campo escalar, AZ es un campo escalar, pero en realidad A es un campo vectorial. ¿Cómo transformamos? Utilizando esta relación. Entonces lo que hago es, fíjense que este vector y este vector son exactamente el mismo vector. Acá está escrito en coordenadas cartesianas y acá lo paso a coordenadas esféricas. Acá A es AX por I más AY por J más AZ por K. Si yo conozco a X, a Y y a Z en algún punto que tiene coordenadas R, θ y phi, donde θ y phi están dadas acá, R no aparece, fíjense acá. Entonces yo resolviendo este producto matricial tengo a R, a θ y a phi. A R lo introduzco acá, a θ lo introduzco acá, a phi lo introduzco acá y escribo al mismo vector, pero en coordenadas esféricas. Bueno, esto eran ejercicios y hasta acá vamos a llegar con esto, porque esto sirve para bastante más adelante, sobre todo lo que tenía que ver con operaciones con vectores. Vamos a volver acá. Bueno, tenemos un ratito más. ¿Quieren que hagamos una pequeña pausa de 5 o 10 minutos? Esta sería la última clase de la guía 0. El viernes arrancamos con la guía 1 y por lo tanto lo ideal es que no se queden con dudas sobre esto. Después me pueden hacer en alguna clase de consulta más preguntas, pero el lunes sí o sí tenemos que arrancar y no vamos a tener tiempo para siquiera repasar esto. Porque la guía, bueno, ustedes vieron recién el cronograma de actividades, es bastante denso. Si les parece, hacemos una pequeña pausa
y nos concentramos en alguno de los problemas de la guía. Son Ok, profe. I42. ¿Les parece hasta las... Es medio cortito, pero hasta las I50? Así no nos extendemos. Ok, profe, está bien. Ok. Quedo por acá, silenciado. Cortamos la grabación.